24 años han. Por fin se ha hecho justicia. Paul Ezra Rhodes ha sido ejecutado hoy. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un asesino en el último día de su vida? ¿Es miedo, arrepentimiento o algo completamente diferente? ¿Algo más oscuro? El 18 de noviembre de 2011, Paul Ezra Rhodes se enfrentaba a las últimas horas de una vida marcada por la violencia y el dolor. Rhodes, condenado por múltiples asesinatos brutales en Idaho, había pasado más de 20 años en el corredor de la muerte. Ahora, sin posibilidad de escapar, estaba atrapado en una celda fría y solitaria, contando los minutos que le separaban de su ejecución. Pero esa mañana recibió una visita inesperada, alguien que lo cambiaría todo. Y Rhodes no sabía que, a medianoche, una desesperada batalla legal daría un giro impactante, poniendo en duda su destino una vez más. Esta es la historia de las últimas 24 horas de Paul Ezra Rhodes. Antes de las batallas legales, antes de los titulares y los tribunales, Paul Ezra Rhodes vivía una vida muy diferente. Nacido el 18 de enero de 1957 en Idaho Falls, Idaho, Paul era el primero de 4 hermanos. Pero desde muy joven, su mundo estuvo lleno de dificultades. Con solo 4 años, contrajo la polio, una enfermedad que lo dejó débil y a menudo confinado en hospitales. En casa, la vida no era un refugio. Sus padres, Augustus y Teresa, discutían constantemente, creando una atmósfera cargada de tensión y dolor. Cuando Paul tenía 10 años, ya había empezado a beber. La escuela ya no le interesaba, y pronto la abandonó. Sin un camino fijo, se volvió hacia las drogas. Las metanfetaminas se convertirían en una adicción de la que nunca lograría escapar. Para mantenerse a sí mismo y a su familia, Paul realizó trabajos ocasionales, viajando por Idaho y los estados vecinos, trabajando principalmente con paneles de yeso. Pero bajo la superficie se gestaba un problema. Comenzó a entrar en casas y robar todo lo que encontraba. Entonces, en la mañana del 1 de marzo de 1987, el cuerpo de Stacy Dawn Baldwin, de 21 años, fue encontrado en un campo de tiro con arco a unos 8 kilómetros al noroeste de Blackfoot. Stacy trabajaba en el turno de noche en Red Mini Barn, una pequeña tienda local. Le habían disparado 3 veces. Los investigadores relacionaron rápidamente su asesinato con un robo que se había descontrolado violentamente la noche anterior. Poco más de 2 semanas después, la tragedia volvió a golpear. Nolan Hayden, de 20 años, empleado de una tienda de conveniencia en Idaho Falls, fue encontrado gravemente herido dentro de la cámara frigorífica de la tienda Ney. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, Nolan sucumbió a sus heridas en cuestión de horas. Solo 4 días después de la muerte de Nolan, el cuerpo de Susan Michelle Bacar, de 34 años, fue encontrado en un remoto campo de lava al oeste de Idaho Falls. Susan, profesora de educación especial, había sido secuestrada 2 días antes, en el aparcamiento de un supermercado, después de dejar los planes de clase en la escuela. Durante su cautiverio, la obligaron a cobrar cheques por valor de $2,000 en diferentes bancos. Su cuerpo presentaba horribles signos de violencia. Le habían disparado 9 veces y la habían agredido sexualmente, posiblemente después de muerta. Pero la oscuridad que había comenzado a apoderarse de Idaho estaba lejos de terminar. A medida que se acumulaban los cadáveres, la ley se acercaba y Paul Ezra Rhodes se encontraba en un camino del que no podía escapar. En poco tiempo, los crímenes que habían conmocionado a comunidades enteras lo alcanzarían de una manera que nadie podía imaginar. En la mañana del 27 de marzo de 1987, Paul Ezra Rhodes fue arrestado en Wells, Nevada. Todo comenzó con una orden de arresto por hurto mayor, un cargo relativamente menor en comparación con lo que estaba por venir. Pero cuando los agentes lo detuvieron, encontraron algo que lo cambiaría todo. Una pistola, escondida entre sus pertenencias. Esa pistola resultó ser la clave que desveló una verdad aterradora. Las pruebas balísticas demostraron que las balas del arma de Paul coincidían con las utilizadas en los recientes asesinatos de Stacy Baldwin, Nolan Hayden y Susan Michelle. De repente, el hombre que había pasado desapercibido haciendo trabajos ocasionales y pequeños robos se enfrentaba a todo el peso de la ley. Las autoridades lo acusaron no solo de asesinato, sino también de secuestro, robo, violación, profanación de un cadáver y múltiples delitos relacionados con armas de fuego. El primer juicio comenzó el 18 de enero de 1988, el día de su cumpleaños. Su equipo de defensa intentó alegar locura, pero el Tribunal Supremo de Idaho rechazó la petición antes incluso de que comenzara el juicio. Entre los posibles miembros del jurado se encontraba el entonces gobernador Cecil Andros,
aunque posteriormente fue excluido por haber estado involucrado anteriormente en el caso. A pesar de estas controversias, el jurado tardó menos de 5 horas en declarar a Paul culpable de todos los cargos. La sentencia se fijó para el 16 de marzo, pero esto solo fue el principio. A continuación, a principios de marzo, se celebró el juicio por el asesinato de Stacey Baldwin. Los abogados de Paul argumentaron que las pruebas contra él eran circunstanciales, y presentaron una coartada sólida, según la cual él estaba cuidando a los hijos de su hermana cuando se cometió el crimen. Incluso un reloj que supuestamente le habían robado a Baldwin, y que se encontró en poder de Paul, se explicó como un regalo de Navidad de su madre. Pero la fiscalía destacó otras pruebas: una huella de zapato inusual, que coincidía con los pies grandes de Paul, y las mismas balas mortales de su pistola. Una vez más, el jurado dictó un veredicto de culpabilidad, y se dictó la pena de muerte. Por el asesinato de Nolan Hayden, Paul se declaró culpable para evitar otro juicio prolongado, pero mantuvo su inocencia. Esta declaración le valió 2 cadenas perpetuas, a pesar de numerosas apelaciones y mociones, para que se celebrara un nuevo juicio. Las condenas y sentencias de muerte de Rhodes fueron confirmadas. El 19 de octubre de 2011, el Tribunal Supremo de Idaho dictó la orden de ejecución, fijando la fecha para el 18 de noviembre de 2011. Una fecha marcada no solo en el calendario, sino en la mente de todos los involucrados, a las familias, la comunidad, y el propio Paul, que pasaba por su mente a medida que se acercaba ese día. ¿Se sentía desafiante, destrozado o algo intermedio? ¿Podía aún encontrar esperanza o estaba consumido por el arrepentimiento? Nadie podía saberlo con certeza. Pero una cosa estaba clara: esas últimas horas estarían llenas de preguntas, recuerdos y la escalofriante realidad de una vida a punto de terminar. Y ahora entramos en las últimas 24 horas de la vida de Paul Ezra Rhodes. Eran las 6:00 de la mañana del 17 de noviembre de 2011, solo 24 horas antes de que Paul Ezra Rhodes fuera ejecutado mediante inyección letal. Fuera de la institución de máxima seguridad de Idaho, el cielo aún estaba oscuro y el aire era frío dentro de la prisión. Las luces del techo parpadearon y bañaron la unidad de la pena de muerte con un resplandor estéril. Fue entonces cuando Rhodes abrió los ojos. Sabía que hoy no era un día más entre rejas, sino el comienzo de su fin. Los funcionarios de prisiones ya habían comenzado su rutina habitual, pero aquella mañana no era una mañana cualquiera. La noticia se había extendido silenciosamente por todo el centro. Los reclusos mantenían la mirada baja. Incluso los guardias se movían un poco más despacio. Rhodes estaba despierto, alerta. No pidió un sacerdote, no habló mucho. Salem, a mirar al frente, perdido en sus pensamientos, en silencio. A las 8, le pasaron en silencio una bandeja por la rendija en huevos revueltos, 2 rebanadas de pan tostado, un pequeño recipiente con mermelada y café tibio. El mismo desayuno que le servían todos los días, pero este no era un día cualquiera. Paul Ezra se sentó en el borde de su catre y se quedó mirando la comida durante un largo rato. Cogió el tenedor, pero apenas tocó los huevos. Untó un poco de mermelada en el pan tostado, pero dejó la mayor parte sin comer. El café se enfrió en sus manos. Masticó lentamente, de forma mecánica. A nadie dijo nada. Los guardias que estaban fuera no hablaron. El aire a su alrededor parecía espeso, como si incluso el tiempo se hubiera detenido para observarlo. Era su último desayuno completo, como hombre vivo, y sin embargo, parecía estar en otro lugar, perdido en una niebla de recuerdos, temor y resignación. La bandeja fue retirada poco después de las 8:30. La mayor parte de la comida quedó intacta. Paul Ezra Rhodes permaneció inmóvil durante casi 30 minutos, con los codos apoyados en las rodillas y las manos fuertemente entrelazadas. No estaba rezando, al menos no en el sentido tradicional, solo miraba al suelo como si intentara dar sentido a todo lo que lo había llevado hasta allí. Fuera de su celda, se oían movimientos silenciosos en pasos, llaves, órdenes susurradas. El personal de la prisión había iniciado el protocolo de vigilancia de 24 horas antes de la ejecución. Se documentaba cada movimiento, se registraba cada visita. A las 9:30, se permitió la entrada a su asesor espiritual. El capellán se sentó frente a Paul y le habló en voz baja y tranquila. Los detalles de esa conversación se mantuvieron en secreto, pero los testigos dirían más tarde que Rhodes apenas habló. Solo asintió con la cabeza unas cuantas veces. En un momento, movió los labios como si fuera a decir algo, pero se detuvo. No lloraba, no estaba enfadado, pero tampoco estaba tranquilo. Sus dedos temblaban y tenía un pequeño tic involuntario en la mejilla. Fuera de la puerta, los guardias permanecían en silencio. A nadie se relajaba. A las 10:15,
El Capellan Few. Escoltado, fuera. La puerta se cerró de nuevo con un fuerte clic que resonó en el pasillo. Paul se quedó solo otra vez. A las 10:30 llegó su abogado. No era una reunión para discutir la estrategia legal, era la despedida. Pero detrás de las palabras tranquilas y los apretones de manos, algo flotaba en el aire en un último destello de esperanza. Apenas unas horas antes, el equipo de la defensa había presentado una petición de última hora ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Argumentaban que los protocolos de inyección letal de Idaho podrían violar la octava enmienda, concretamente la prohibición de los castigos crueles. Paul sabía de la apelación, pero también conocía las probabilidades. El abogado le dio la noticia con delicadeza. El tribunal había denegado la suspensión. La ejecución seguiría adelante. No hubo ninguna reacción visible, ningún estallido de emoción, solo un ligero asentimiento con la cabeza. Siguió una larga pausa. Luego Paul preguntó por su madre. Sí, iba a venir, y sí, había dicho que lo perdonaba. Paul apartó la mirada. A las 11:15, la visita había terminado. El abogado le estrechó la mano con firmeza por última vez y se marchó. Paul volvió a su celda y se sentó de nuevo. No se tumbó, no leyó, solo se sentó a esperar. A las 12 del mediodía, el bloque de celdas seguía en silencio. Se acercaba la siguiente fase del día, y con cada hora que pasaba, la gravedad de lo que se avecinaba se hacía más palpable lenta, silenciosamente, inevitablemente. Poco después, sirvieron el almuerzo, una bandeja modesta en pastel de carne, puré de patatas y guisantes. Paul apenas tocó la comida. Se quedó sentado durante un largo rato mirando la comida, moviendo los guisantes, como si fueran las manecillas de un reloj que ya no podía hacer retroceder. Fuera de los muros, el tiempo transcurría con indiferencia. Dentro, había comenzado a derrumbarse, encogiéndose hora tras hora. Estaba callado, retraído, de vez en cuando, murmuraba entre dientes. Nadie sabía si estaba rezando o simplemente contando los minutos. Alrededor de la 1:30 página M, se abrió una puerta en el ala de visitas. Entró su madre Teresa Rhodes. Ahora era más mayo R. El dolor se había grabado en su rostro, como un pliegue permanente. Sujetaba su bolso con fuerza entre ambas manos, como si de alguna manera pudiera extraer fuerza de él. Paul se levantó lentamente. Los guardias les dieron espacio, pero no privacidad. Durante un momento, se limitaron a mirarse. Esta era la mujer que lo había criado entre enfermedades y estancias en el hospital, que había discutido con su padre a puerta cerrada, que una vez le había comprado un reloj por Navidad, el mismo que, según el fiscal, lo vinculaba al asesinato. Se sentó frente a él y se echó a llorar. No lloraba fuerte ni de forma dramática, solo en silencio, como si el dolor hubiera estado esperando años para salir. Paul no logró, susurró algo sobre que lo sentía. Ella le tomó la mano a través del cristal divisorio. Hablaron durante menos de 30 minutos sobre sus hermanos, sobre la salud de ella, sobre cómo le perdonaba, aunque no pudiera entender todo lo que había hecho. Cuando se acabó el tiempo, ella apoyó la palma de la mano contra el cristal y Paul hizo lo mismo. Esa fue la última vez que vio a su hijo con vida. Alrededor de las 3 página M, lo escoltaron de vuelta a su celda, esta vez sin grilletes. Habíamos de vuelta en la quietud de su celda, en el corredor de la muerte. Mientras la luz del día se atenuaba fuera de los muros de la prisión, Paul Ezra Rhodes permaneció en silencio, pero alerta. Los guardias se acercaron a él con la rutina habitual, el examen físico final. Los médicos y enfermeros entraron en la pequeña habitación con expresión profesional, pero sombría. Le tomaron cuidadosamente el pulso, la presión arterial y los reflejos, asegurándose de que su cuerpo estuviera lo suficientemente fuerte como para soportar el terrible viaje que le esperaba. Cada medición, cada prueba, era un recordatorio de que aquella no era una noche cualquiera. Aunque su cuerpo estaba tenso, sus ojos revelaban a un hombre que luchaba contra la realidad que se cerraba rápidamente a su alrededor. No se dijo nada sobre el resultado. ¿Estaba claro? ¿Estaba en condiciones? Después de un rato llegó la hora de la última comida de Paul, una pequeña y sencilla selección de alimentos reconfortantes que no transmitían ni calor ni alegría. Miró fijamente la bandeja que tenía delante en perritos calientes, alubias, cocidas y helado de fresa. La comida estaba allí, como un testigo silencioso de las horas que le quedaban. Picó un poco del perrito caliente, dando solo unos pocos bocados. Los frijoles cocidos quedaron intactos. El helado se derritió lentamente. Con el calor de la habitación, sin que nadie lo tocara, había perdido el apetito, que había sido sustituido por un silencio vacío que resonaba más fuerte que las palabras. Esa comida no tenía nada que ver con el sabor o el hambre. Era un acto final,
un ritual antes del final. El tiempo se ralentizó. Cada tic del reloj era una cuenta atrás de la que no podía escapar. Llegó la hora en que la prisión entró en la fase final. Las luces se atenuaron aún más. Los pasillos se vaciaron. El aire se espesó con la expectación y el temor. Paul se recostó, con los ojos muy abiertos, mirando al techo. El silencio se extendió a su alrededor, solo roto por los lejanos sonidos de la noche en la prisión. El viaje final estaba a horas de distancia, pero su peso ya era aplastante. La quietud se rompió brevemente cuando los guardias se movieron en silencio para confirmar los últimos preparativos. Se comprobó cada detalle, se ensayó cada paso. La sombría maquinaria de la ejecución se había puesto en marcha. Más allá de las puertas de acero, la cámara estaba lista. La respiración de Paul seguía siendo constante, pero superficial. Los funcionarios de la prisión lo describieron como ansioso y lúcido. Un hombre plenamente consciente de su destino, pero extrañamente tranquilo ante la muerte. Alrededor de las 3:00 de la madrugada, se produjo una repentina oleada de actividad legal. Los abogados de Rhodes presentaron un recurso de última hora para intentar retrasar la ejecución. La prisión contuvo la respiración. La motion fue revisada rápidamente, pero el tribunal denegó la suspensión. La ejecución, prevista inicialmente para las 8, se retrasó ligeramente hasta las 9:05. Al oír esto, los guardias se movieron con lenta precisión, preparando la logística. Final Paul fue mantenido bajo estrecha vigilancia, en un ambiente de tensión palpable pero silenciosa. A las 8:30 de la mañana del 18 de noviembre, Paul Ezra Rhodes fue escoltado con cuidado desde su celda hasta la cámara de ejecución de la institución de máxima seguridad de Idaho. Flanqueado por funcionarios de prisiones, sus pasos resonaban silenciosamente en el frío y estéril pasillo. La gravedad del momento era palpable. Este era el último viaje de un hombre que había pasado años esperando lo inevitable. La cámara estaba preparada meticulosamente, una sala austera con una dura luz fluorescente y la imponente camilla de ejecución en el centro. En el interior se había reunido un pequeño grupo para presenciar el acontecimiento. Estaban presentes los representantes de las familias de las 3 víctimas, junto con la madre de Rhodes, Pauline Rhodes. En la sala también se encontraban los funcionarios de prisiones responsables de supervisar el proceso y 4 miembros de los medios de comunicación de Idaho, a los que se les había permitido asistir, a pesar de algunas restricciones sobre lo que podían ver. El ambiente era tenso, una tormenta silenciosa de tristeza, ira y expectación. Una vez dentro, Rhodes fue conducido a la camilla y atado firmemente. Le inmovilizaron los brazos y las piernas con pesadas correas para que no pudiera moverse durante el procedimiento. El personal médico actuó con precisión para insertarle las vías intravenosas en las venas, la última barrera física entre la vida y la muerte. Los médicos y enfermeros controlaron cuidadosamente su estado de salud, asegurándose de que estuviera en condiciones físicas para soportar la ejecución. Una sombría necesidad del nuevo protocolo de inyección letal del Estado. Durante todo el proceso, Rhodes parecía ansioso pero lúcido, con la mirada fija en la sala, posándose de vez en cuando en el rostro bañado en lágrimas de su madre. A las 8:55, el alcaide leyó en voz alta la orden de ejecución, iniciando formalmente la fase final de este sombrío viaje. Tumbado boca arriba, atado a la fría mesa de metal, Rhodes tamborileaba nerviosamente con los dedos, delatando la tensión que se escondía bajo su aparente calma. Entonces, exactamente a las 9, comenzó la ejecución. Se le administró la primera de las 3 drogas, diseñadas para sedarlo, paralizarlo y, finalmente, detener su corazón. En el solemne silencio que siguió, Rhodes pronunció sus últimas palabras con sorprendente claridad y volumen. Se disculpó directamente con Bert Michelbacher, el marido de una de sus víctimas. Siento el papel que desempeñé en la muerte de su esposa, dijo, pero en cuanto a los otros 2 asesinatos, se negó a aceptar su responsabilidad. Por Hayden y por Baldwin, todavía tienen que seguir buscando. No puedo ayudarles, dijo a las familias, con voz firme pero sombría. Sus palabras provocaron una respuesta inmediata. El hermano de Baldwin susurró con amargura, ha mentido todo el tiempo, mientras que la madre de Nola Hayden, Julie, murmuró en voz baja, qué cobarde. Cuando Rose terminó de dirigirse a las familias de las víctimas, se volvió lentamente hacia la sección de la sala, donde estaban sentados sus propios representantes. Con voz clara y firme dijo en voz baja, mamá, adiós. Su madre se secó las lágrimas, mientras escuchaba las últimas palabras de su hijo. Luego, volviéndose hacia el alcaide Randy Blades, le ofreció un inesperado mensaje de perdón. Chicos, os perdono,
de verdad. Esas sencillas palabras marcaron el final de su declaración, un último gesto de paz, en medio del intenso peso del momento. Fue una despedida breve y conmovedora que contrastaba con la dura realidad de lo que estaba a punto de suceder. Los minutos se hicieron eternos, mientras los fármacos recorrían su cuerpo. Pasaron 22 minutos desde la inyección inicial, hasta que Rhodes fue declarado muerto a las 9:15 a los testigos en la sala. Permanecieron en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el rostro marcado por una determinación implacable. Fuera de los muros de la prisión, el día estuvo marcado por protestas a favor y en contra de la pena de muerte. Unos 50 activistas desafiaron el frío viento y mantuvieron vigilias silenciosas, cuestionando la moralidad de la pena capital, mientras un pequeño grupo de simpatizantes se reunía cerca, afirmando su creencia en que se había hecho justicia. Después, Brian Ederton, un viejo amigo de la familia Mickeobacker, que había ayudado a buscar a Susan Mickeobacker después de que fuera dada por desaparecida, reflexionó sobre el momento, aunque el dolor de la pérdida seguía siendo intenso. Dijo que la ejecución le había dado una sensación de cierre. Es increíble lo mucho que queda después de todo este tiempo. Dijo un psicólogo afirmó, siempre habrá un dolor punzante, nunca se cura del todo. Esto ayuda mucho a seguir adelante y a hacer lo mejor que podemos para avanzar. Para las familias de las víctimas, la muerte de Rhodes marcó el final de un capítulo doloroso, aunque las cicatrices de sus brutales crímenes permanecen. Aunque se hizo justicia, el eco de sus crímenes perdura en las vidas de quienes perdieron a sus seres queridos. Al reflexionar sobre su historia, recordamos el profundo impacto que puede tener una vida, tanto en la oscuridad como en la búsqueda. Delcier fue declarado culpable de sus crímenes, y esta mañana el Estado ejecutó a Paul Ezra Rhodes. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte futuras investigaciones sobre casos que han marcado la historia y que aún nos dejan con preguntas sin respuesta. Gracias por vernos y hasta el próximo video. Mantén la curiosidad y sigue buscando la verdad. Cuídate, mantén la curiosidad y nos vemos en el próximo video.